Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos abriendo un nuevo episodio de Crónicas Científicas aquí en TX Radio. Este espacio lo tenemos para profundizar sobre los avances en temas de ciencia y de tecnología, siempre a través de interesantes conversaciones con sus protagonistas. Los invito entonces a seguirnos todos los jueves a las 10 de la mañana a través de las distintas plataformas de la radio. Estamos en @TX Radio en Twitter y Facebook, y también de la página web www.txradio.com, donde a través del chat pueden interactuar con nosotros y dejar algunas preguntas que podemos ir contestando a través del bloque. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Crónicas Científicas. Bueno, esta semana comenzó octubre y con ello el mes de la ciencia, todo un mes dedicado a explorar el conocimiento y dar rienda suelta a la curiosidad. Universidades, centros de investigación, museos e incluso espacios públicos, como el metro y parques, se vuelcan para abrir espacios al conocimiento y finalmente ayudarnos a comprender que la ciencia está en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, ¿cuántas veces se han detenido a pensar en la importancia de la electricidad en nuestra vida? Y con esto no solo me refiero a que cuando la utilizamos para que funcione el computador, la televisión, el secador o la aspiradora, sino que hace potencial que permite que al cerebro pensar, al corazón latir y el músculo contraerse. Bueno, todos esos procesos se producen por una serie de cambios en la membrana de nuestras células, produciendo un potencial eléctrico en la célula y en el medio que la rodea. Hoy, en Crónicas Científicas, estaremos conversando con Karen Castillo sobre este proceso, la base molecular del sistema nervioso. Pero antes nos vamos a la pausa, nos vamos con Radiohead y 15 Steps. Ya estamos de vuelta con Karen Castillo para hablar sobre canales iónicos, estos sensores de la vida, ¿cierto, Karen? Gracias, Macarena, por la invitación. Así es. Bueno, les presento. Karen es ingeniera en biotecnología, doctora en biología molecular, celular y neurociencias e investigadora joven del Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Karen, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, como hablábamos un poco en la introducción, los canales iónicos son la base molecular del sistema nervioso, porque nos permiten el paso de iones de un lado para otro. Sin embargo, sigue siendo medio abstracto, sobre todo para la gente que no es cercana a la biología o aquellos que pasamos por el colegio hace mucho tiempo. Si nos podrías explicar primero que todo, antes de entrar de lleno en tus investigaciones, ¿qué son los canales iónicos? Bueno, o sea, si uno quiere simplificar esto, uno podría ver la célula básicamente como un saco aislado. Ajá. Que dentro tiene una solución salina, ¿verdad? Ahora, tanto los animales como algunos otros procesos físicos en la Tierra requieren que se conduzca electricidad. Es algo que pasa, por ejemplo, con los rayos cuando caen en la atmósfera. Sí. La atmósfera es un aislante, básicamente, y cuando un rayo cae es porque encontró una vía de paso para descargar esa energía. Que se vendría siendo la membrana, ¿no? Vendría siendo el equivalente a la membrana. Entonces, las membranas básicamente aíslan una solución salina. O sea, nosotros cuando muchas veces hemos escuchado decir que somos 70% agua, Sí. no es agua sola, es agua con iones. Exacto. Tiene potasio, tiene sodio, calcio, magnesio y distintos componentes que son fundamentales básicamente para el lenguaje en el cual el cerebro construye su manera de comunicar procesos biológicos. Súper. Entonces, los canales básicamente son poros que están insertos en estas membranas y que permiten el paso De estos iones. Hacia un lado o hacia el otro de esta membrana y que permiten que se pueda comunicar la célula con su entorno. Súper bien. Y este paso, como tú decías, depende de la concentración muchas veces. Claro, de hecho, los rayos mismos descargan en la atmósfera porque están de alguna manera separadas ciertas cargas. Uh-huh. En las membranas pasa lo mismo. Nosotros tenemos en nuestras células mucho sodio afuera y mucho potasio adentro. Entonces, cuando estas vías de paso se abren, se equilibra. Van a querer pasar hacia el lado donde están menos concentrados por un proceso pasivo, digamos. Claro. Entonces, ¿y cuál es la importancia del estudio en el fondo? La función que cumplen ya la entendimos. ¿Cuál es la importancia de poder estudiar bien estos canales? Bueno, básicamente estos canales están básicamente en todas todos los seres vivos, en todas las células de nuestro cuerpo, y en cada una de ellas nosotros tenemos distintos repertorios de estos canales. ¿Ya? Y estos canales además
están en distintos sabores, si quieres ponerlo así, o en distintos colores. No, cada canal deja pasar lo que a él le gusta, no cualquier cosa. Entonces, para que una célula particular funcione requiere un repertorio distinto de canales. Y cuando estos canales fallan en esa coordinación de trabajo, se producen enfermedades, se producen desbalances. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que tienen que ver con el mal funcionamiento de canales iónicos de todo tipo: epilepsia, cáncer, hasta la secreción de insulina requiere de un gradiente eléctrico que se forme a través de las células, por ejemplo. O sea, es fundamental poder caracterizarlos y poder entender bien. Por supuesto. Y el estudio de ellos además ha ido acompañado con el desarrollo de tecnologías que nos han permitido poder medir señales eléctricas que se relacionan con la actividad particular de estos canales, que son muy pequeños además. No, claro, estamos hablando de micrones, ¿no? Sí, claro. Oye, pero también estudias la fisiología. En el fondo, ya sabemos cómo, por los libros en el fondo, cómo son los componentes o las estructuras que componen estos canales. ¿Y cuáles han sido entonces los avances? Porque tú me decías que estos avances van tomados de la mano de la tecnología. Entonces siempre se puede caracterizar de mejor forma. ¿Cuáles han sido los avances dentro del trabajo que tú haces? Un avance fundamental que ocurrió ya hace mucho tiempo atrás tuvo que ver con el desarrollo de técnicas que nos permitieran, que hicieran que, digamos, la electricidad que se conduce por iones, que es la que ocurre en nuestros cuerpos, se comunique con la electricidad electrónica de los aparatos que nos permiten a nosotros medir eso. Entonces, una de las técnicas que fue fundamental para el desarrollo en el estudio de los canales, del sistema nervioso en general, fue el patch clamp, ¿ya? Que hizo que dos prominentes investigadores ganaran el premio Nobel por el desarrollo de la técnica. Sí. Otro avance fundamental. Pero antes para precisar un poquito en el patch clamp, que es una técnica muy bonita, porque en el fondo lo que hace es introducir una especie como de pipeta, como una pinza que succiona un poco. Estos mismos capilares de vidrio que se usan para hacer exámenes de sangre, por ejemplo, nosotros los estiramos con calor, y producimos puntas muy, muy pequeñas, que mediante un proceso que es básicamente muy artesanal, las pulimos y las colocamos con un electrodo. Entonces, esa capilar va a llevar la electricidad iónica que se va a conectar con un amplificador, porque como dijimos son señales muy, muy pequeñas, y este amplificador, así como ocurren, quizás la cosa más cercana son los amplificadores de sonido que usan los músicos o los parlantes en las fiestas. Este podría ser el símil, pero para medir actividad eléctrica. Genial. Entonces, eso fue fundamental para que nosotros pudiéramos ver, medir y cuantificar estas señales. Entonces, en algún momento, alguien pudo determinar que básicamente estas proteínas, porque son proteínas que están insertas en estas membranas, funcionan de manera cuántica. Eso lo que significa es que cada vez que un canal se abre, va a fluir por él la misma cantidad de iones, va a producir la misma cantidad de corriente. Pero estos canales no trabajan solos, son muchos. Entonces esa cantidad de corriente es mucho mayor en un grupo concertado de canales que funcionan al mismo tiempo. Exacto. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, del último tiempo... Otra técnica fundamental que nos ha permitido a nosotros poder estudiar estas proteínas a nivel atómico, tiene que ver con el desarrollo de una técnica que se llama criomicroscopía electrónica, que puede sonar súper extraña, pero básicamente lo que permite es tener especímenes casi en condiciones nativas que se congelan rápidamente y que a través de un proceso sofisticado de imágenes nosotros podemos tener resoluciones atómicas de estas proteínas, cómo trabajan en las membranas. Entonces, porque ellas son dinámicas, tienen distintas compuertas, sensan distintas cosas. Entonces, así como hay canales iónicos que se van a abrir dependiendo de distintos estímulos, de diferencias en la misma electricidad, el potencial eléctrico de las membranas, o se abren por estímulos mecánicos, por temperatura, por neurotransmisores y de distintos estímulos. O sea, se conoce hasta ahí aproximadamente la existencia de 500 tipos distintos de canales iónicos. Me imagino que hay muchos por descubrir. Y muchos más por descubrir. Sí. De hecho, hay muchas proteínas que
hasta hace poco no se sabía que eran canales iónicos. Wow. Y con el tiempo se ha ido estableciendo su identidad molecular con el desarrollo de estas técnicas, básicamente. Es súper interesante. Y volviendo un poco a eso de que sensan distintas, por ejemplo, la temperatura. Estas son como unas verdaderas antenas moleculares. ¿Y cómo es eso de que pueden sensar algunos temperatura, otros presión? Tú trabajas un poco también en eso. Sí, claro. De hecho, una de las investigaciones principales que tenemos en el laboratorio tiene que ver precisamente con entender cómo ciertos grupos determinados de canales iónicos, que son de la familia TRP, que son canales que son sensibles a la temperatura, pueden sensar esta temperatura. Porque se sabe que la sensan y tenemos ahí también una gama de canales que sensan distintas temperaturas. Entonces también están en distintos sabores. Hay canales que son fríos y hay otros que son calientes. Y otra de las gracias que tienen estos canales es que estos mismos canales que son calientes, que son el prototipo es uno conocido como TRPV1, también es capaz de sensar el compuesto activo del ají, que se llama capsaicina. Claro, por supuesto. Activa exactamente al mismo canal que se activa con temperatura. Entonces, por eso cuando tú consumes en exceso ají sientes dolor. Hace un dolor caliente, ¿verdad? Exactamente. Cuando tú te expones a algo frío, puedes llegar a sentir dolor frío incluso. Sí. Y una de las gracias, por ejemplo, también de los canales fríos, es que se activan con compuestos que producen frescor, como el mentol, que es el compuesto activo de la menta. O como el ají, por ejemplo. Pero son distintas proteínas. No, claro. Entonces, tú dices, ¿qué hace que estas proteínas, que son de una misma familia, tengan un rango muy específico por el cual se activan? Y es porque tienen funciones muy específicas dentro del sistema nervioso. Están, de hecho, la temperatura y el dolor están íntimamente ligados porque estas proteínas además se expresan en terminales nerviosos que están en la piel, que son libres, que están hechos como un sistema de defensa de los organismos. Y cuando ese sistema de defensa falla, se producen problemas como el dolor crónico o como o algún tipo de neuropatía o hipersensibilidad con el dolor. Y eso te quería preguntar, porque claro, están en la piel, pero ¿están distribuidos de forma homogénea? ¿Dónde están? Me imagino que no están en todas partes, ¿no? No, claro, están en un subset de neuronas sensoriales, por supuesto. Sí. Y bueno, no solamente están en la piel, pero en la periferia es donde tienen este papel muy importante que nos comunica con el entorno. Porque nosotros, además de tener que comunicarnos con el ambiente, también el cuerpo necesita un feedback interno. Entonces, para poder establecer este equilibrio, ¿no? La misma temperatura, nosotros los seres mamíferos, digamos, que vivimos a 37 grados, tenemos un proceso activo que termorregula eso. Sí. Y eso tiene que ver con miembros de esta misma familia de proteínas, pero que se expresan internamente. Mira. Y que le dicen al cuerpo, a ver, está subiendo la temperatura, entonces activemos los mecanismos que compensan esa subida o esa bajada de temperatura. Por eso, por ejemplo, cuando a veces hace calor y tú tomas café, transpiras, porque el cuerpo, en el fondo, lo que está haciendo es tratar de bajar tu temperatura. Genial. Ese es más o menos como la variedad de funciones que tienen estos canales. ¿Y tu investigación en particular? Nuestra investigación en particular, nosotros, bueno, hemos detectado mediante técnicas que son bastante rutinarias en el laboratorio hoy en día, que nosotros hacemos electrofisiología, para eso usamos estos equipamientos que comentábamos hace un rato atrás, y tratamos de, mediante mutagénesis sitio-dirigida, que es bastante rutinario casi en todos los laboratorios hoy en día, tratar de ver dentro de estas, porque son proteínas dentro del mundo microscópico o nanoscópico, sí, si quieres, son proteínas enormes. Y están compuestas por módulos, sensores distintos. Entonces, una parte tiene un módulo que puede sensar diferencias de potencial de membrana, que puede tener ligandos, y nosotros estamos buscando dentro de esta proteína cuál puede ser el sensor de temperatura. Se han encontrado otros sensores en estos canales, pero o en miembros de otras familias de canales, pero no, los canales dependientes de temperatura son poco canónicos. Entonces, el avance en esta área, si bien hay teorías que explican el funcionamiento, ninguna es conclusiva y ninguna posee una evidencia suficientemente fuerte
para decir esto funciona de una manera o de otra. Y de hecho, los canales, ahora sabemos con estos estudios atómicos que te comentaba que ya podemos tener a nuestra mano, sabemos que los canales que sensan calor funcionan muy distintos a los que sensan frío. Que uno podría pensar que son iguales, pero al revés, ¿no? Pero claro, pero no. Tienen un funcionamiento muy, muy distinto. Mira. Y hacen cosas muy diferentes para cumplir su actividad. Entonces, cada canal es un mundo en sí mismo diferente. Y entonces nosotros hemos detectado dentro de este canal frío, que es uno de los principales que tenemos, que se llama TRPM8, es un canal que se abre con temperaturas menores a 25 grados y tiene su máxima actividad como a los 5 grados. Ahora, este canal presenta dentro de su estructura zonas que nosotros hemos detectado que son termosensibles. Entonces, si uno es capaz de modular esas zonas que son termosensibles sin afectar la función del canal, uno podría encontrar eventualmente maneras de modular el dolor. Exactamente. Y tú hablas con esto de las mutagénesis citodirigías, que en el fondo es mutar específicamente y podrías mutar ese sensor, ¿no? Exactamente. Claro. Eso es exactamente lo que hacemos. Y entonces sometemos a este canal después estos estímulos que se supone que lo activan y vemos cómo eso está afectando las vías de comunicación dentro de los canales. Ahora, dentro de estos mismos canales TRPM8 son además sensores de hormonas. Sensan testosterona, eso se descubrió hace un par de años atrás. De hecho, el canal TRPV1, que es el canal que sensa calor, nosotros también hemos descubierto en el laboratorio que son capaces de sensar estrógenos, que son tremendamente importantes como hormonas sexuales femeninas. Claro, pero entonces tendríamos el dolor que es, bueno, estrógeno y progesterona, claro. Mira. Bueno, o sea, nosotras, muchas de las mujeres durante nuestros periodos menstruales naturales pasamos por periodos más o menos dolorosos. Eso también cada persona es un universo, además. Sí. Entonces, y que además son temas, el tema del dolor en sí, no solamente tiene que ver con farmacología, digamos, es muchísimo más amplio que eso, tiene que ver con la afectividad, con el estrés, con un montón de otras cosas. Entonces, y mucha gente, sobre todo las personas más ancianas, no tienen tratamientos efectivos para eso. Las mujeres tampoco lo tenemos, digamos, para nuestras dolencias que tienen que ver solamente con cosas que nos pasan a las mujeres. Entonces, siempre es lo mismo. Mira, te vamos a dar paracetamol. Y de hecho hay muchos fármacos que se pensaba que funcionaban de otra manera y que nosotros también hemos descubierto que lo que están haciendo es modular este tipo de canales y que producen todo lo contrario, exactamente, pueden producir el efecto contrario a lo que se pensaba. Entonces, si bien ha habido muchos avances en el área, es muchísimo lo que todavía nos queda por aprender. Además, como te comentaba hace un rato, estos canales no funcionan solos, funcionan en un conjunto de manera concertada con otros miembros de canales que hacen que las células puedan tener actividad correcta. Si tú miras la forma de una neurona o la forma de un músculo, son completamente diferentes, pero ambos funcionan produciendo electricidad a través de iones que fluyen por sus membranas para cumplir sus funciones. ¿Y ustedes se han abocado en particular en algún tipo de enfermedades? ¿O es más bien esta caracterización desde la fisiología y la biofísica? Nuestra aproximación es biofísica principalmente y fisiológica. No trabajamos en el centro con pacientes, sin embargo hemos estado haciendo alianzas para saber cómo la población chilena tiene estos canales alterados en determinadas patologías. Entonces estamos básicamente recolectando esa información, porque es algo que no se conoce. El cruce de información. Claro, nuestros prototipos o nuestro modo de comparación siempre tienen que ver con estudios que se hacen en otros lados. Y nuestra realidad local requiere otra mirada, porque definitivamente, por ejemplo, Chile es uno de los países que tiene una alta prevalencia de cáncer de mama, por ejemplo. Y ahí se sabe que hay una expresión y una actividad aberrante de este tipo de canales. Mira. Ahora, ¿por qué en la población chilena se da más? No sabemos. Entonces se requiere ahí poner el ojo también. Otra de las cosas que
que a mí también me parece que es importante. Nosotros ahora estamos enfrentando una crisis climática, digamos, con cambios de temperatura globales que son muy rápidos. Entonces, esta diversificación en este tipo de canales y la adaptación que pueden tener no ocurre de un día para otro, no ocurre en décadas, puede ocurrir incluso en millones de años. Entonces, tanto la pérdida de la biodiversidad que hay, no solamente se da por la pérdida de los nichos ecológicos en los que se sustenta la vida, sino también porque los seres vivos son incapaces de adaptarse a estos cambios tan rápidos. Hay muchísimos animales que son incapaces de vivir a temperaturas por sobre, no sé, 25 grados, por darte un ejemplo. Sí, de hecho eso te iba a preguntar, porque en el fondo tenemos estos canales que, por ejemplo, tú me decías que los de frío se encienden ya a los 5 grados. Pero ¿qué pasa con aquellos animales o sujetos que están aclimatados ya por años? Esa es una buenísima pregunta. De hecho, estos animales expresan estas mismas clases de proteína con los mismos nombres, pero que tienen cambios sutiles parecidos a las mutaciones que nosotros hacemos en su ADN, que hacen que sean más tolerantes. Más resistentes, mira. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que ese mismo canal que sensa el frío en nosotros, que se activa bajo los 20 grados habitualmente en estos animales, se activa a temperaturas mucho más bajas. Entonces son capaces, mediante este sustrato molecular que desarrollaron con la evolución, de tolerar temperaturas más bajas. Una situación similar pasa con los camellos, por ejemplo, o a los animales que viven en el desierto, que están expuestos a temperaturas muy elevadas, de repente por sobre los 45 grados. Claro, y sucede lo mismo con, por ejemplo, las bacterias, con los extremófilos, que ya no estamos hablando de 45, 50, sino que ya estamos hablando de temperaturas por claro, la vida. O sea, de hecho, se sabe que en estas calderas oceánicas, alrededor se desarrollan muchos ensayos, si quieres, de formas de vida diferentes. Las formas de vida primitivas, si las queremos llamar así, no tienen canales de tipo TRP, pero tienen otras moléculas que les permiten sensar cambios en la salina, cambios osmóticos, porque también hay proteínas que se activan con cambios en la tensión de las membranas y qué sé yo, que si bien particularmente los miembros de la familia de TRP emergen en la evolución con los vertebrados. Ah, perfecto. De hecho, se piensa que la aparición de estos canales fue la fuerza conductora de la evolución de los vertebrados para que pudieran colonizar distintos nichos ecológicos a través de la Tierra. Es una de las teorías que da vueltas en el campo. Súper interesante. Oye, Karen, se nos fue la primera mitad del programa, rapidísimo. Vamos a volver un poquito después para cerrar un poco el tema, pero antes elegiste una canción. Sí. Te pusiste súper rockera y elegiste Nirvana. Cuéntanos un poco por qué quisiste elegir a Nirvana y esa canción. Bueno, yo soy de la generación noventera del grunge y por supuesto que Nirvana era la banda del momento, ícono y todo eso. Teníamos hasta una banda, éramos puras mujeres que cantábamos, tocábamos guitarra, qué sé yo. ¿Y tú qué? Sonábamos terrible, pero siempre me gusta mucho la música, la verdad. Toco algunos instrumentos y en particular en este grupo yo tocaba la guitarra. Genial. Me gustaba mucho. Hay guitarra eléctrica, ¿no? Prefiero las acústicas. Ya. ¿Pero ahora con el tiempo o...? Sí, claro, porque cuando uno es más joven, adolescente, digamos, siempre quiere ser el rockero, es como el prototipo, ¿no? Bueno, entonces nos vamos con Nirvana. ¿Y qué canción? The Man Who Sold the World. Exacto. Y ya estamos de vuelta con Karen Castillo, investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, quien vino de la quinta región hoy día en la mañana para estar aquí con nosotros en vivo. Gracias por eso, partiendo por ahí. Oye, Karen, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la electricidad para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Siempre pensamos que la electricidad está en los objetos, en el fondo, y que nos sirven para vivir, pero también nos sirven para sobrevivir. Y algo de que estábamos conversando en la pausa es que, para cerrar el tema de tus investigaciones, que lo que ustedes están tratando de ver, porque ya están caracterizados, muy bien caracterizados estos canales, es cómo poder apagarlos, pero sin que dejen de funcionar. Claro, estos canales, como están involucrados en patologías que tienen que ver con el dolor, sí, ¿ya? Porque, por ejemplo,
alguna vez hemos pasado por esta sensación de que vamos a comer helado, por ejemplo, o tomar agua muy fría y te provoca dolor, ¿ya? Y tú no quieres dejar de sentir la temperatura, pero no quieres que te duela, ¿ya? Entonces la mayoría de los fármacos que existen o que se han desarrollado apagan, los silencian el canal. Entonces uno pierde el sistema de defensa que tiene con estos canales. Y, por ejemplo, si tú dejaras de sentir la temperatura y metes tu mano en agua caliente, no la vas a sacar porque no lo sientes, pero te vas a destruir la mano. Te vas a quemar, ¿ya? Claro. Y no es eso lo que se busca, ¿ya? Lo que se busca es provocar un alivio del dolor en situaciones patológicas, pero que el canal siga funcionando. Claro, ¿ya? En el fondo claro. Entonces, está en ese equilibrio lo que no se ha podido lograr hasta hoy en día. Y hay muchas farmacéuticas que invierten muchísimo dinero en tratar de encontrar moléculas que modulen estos canales, pero básicamente tanto los canales de frío o de calor apagan su actividad y dejan de ser funcionales como tales y ponen en peligro la vida más que, o sea, en el fondo en ese caso sería un prototipo del remedio es peor que la enfermedad. Exacto. ¿Ya? Entonces, no sé, un ejemplo así bien claro está con estos parches dérmicos que se usan para aliviar, por ejemplo, el dolor de espalda. Ellos están bañados en capsaicina, que es el compuesto activo del ají. Entonces, cuando tú los usas, sientes que te arde. Sí. Y hay personas con ciertas patologías que no lo soportan, porque están sensibilizadas respecto a eso. Entonces, es ahí donde está el equilibrio que hay que encontrar. Entonces, por eso nosotros estamos tan interesados en saber cómo sensan la temperatura, porque una vez que sepamos eso, y que creo que tenemos un buen camino hacia allá, nosotros podemos encontrar formas de modular partes individuales dentro de la proteína que no afecten el funcionamiento de otros sensores que tenga ella. Súper interesante eso. No, y ahí sería un cambio casi de paradigma, o sea, se nos abren muchísimas puertas para la gente que sufre dolor crónico, como mencionábamos anteriormente, o cáncer. Por supuesto. Claro. Son temas que son tremendamente relevantes para muchas personas y que normalmente tienen poca atención, no solamente, no tanto a nivel de investigación, sino que más bien en nivel del sistema público también. Todo es una cadena de eventos en que muchas personas están siendo vulneradas en ese aspecto. A mí me parece que es algo que hay que ponerle atención. Bueno, y fruto de este trabajo que estás realizando ahora, que tiene mucho potencial, pero que ya ha visto luces, recibiste un premio hace poco. De hecho, en octubre del 2018 fuiste nominada miembro de la Academia Mundial de Ciencias, siendo una de las 5 científicas latinoamericanas en ingresar a la Academia. Nada menor. Y para darle un contexto a la gente, les cuento que esta institución fue fundada en 1983 por un grupo de científicos con el objetivo principal de promover y difundir la capacidad científica y para también darle sustentabilidad a los países en vías de desarrollo. Los requisitos que uno pensaría, porque todos pueden postular, no, es ser investigador joven, menor a 40 años, con una alta tasa de productividad científica y con una contribución relevante como investigador independiente. Tú cumpliste todas esas características increíbles y eres una de las 5 mujeres latinoamericanas nominadas este año y por un periodo de 5 años, que no es menor. Cuéntanos un poco cuál es el rol que cumples ahí. ¿Se tienen que juntar cada 5 años? ¿Es generar networking? Bueno, claro, primero que todo, por supuesto que fue un honor ser nominada a esta distinción. Es todo un prestigio, no solo para mí, sino para todas las personas con las que uno trabaja, porque el trabajo científico no es individual. Detrás de eso siempre hay guías, tutores, equipos de trabajo, estudiantes, un montón de cosas. Y claro, es un trabajo de gran dedicación y en el cual, por supuesto, yo he tenido bastante apoyo. Y eso ha dado muchos frutos, ¿sí? Que los frutos de los científicos normalmente se plasman en papers, en artículos científicos, y que lograrlo no es menor, sobre todo desde Chile. Yo he hecho toda mi carrera en Chile, básicamente, y hemos logrado hacer desarrollo local de manera bastante buena calidad. O sea, de punta, sí. De punta. Y entonces,
la Academia Mundial de Ciencias nace básicamente con la idea de evitar la fuga de personas que tengan talentos en los países en vías de desarrollo. La fuga de cerebros, que siempre decimos que te vas a los Estados Unidos, Europa, en el fondo. Y allá te quedas por falta de recursos o por malos salarios o por bajo reconocimiento, lo que sea. Entonces, una de las cosas que tiene es que visibiliza el trabajo de científicos destacados. Y desde hace un par de años abrieron un ítem para investigadores jóvenes, porque yo creo que se dieron cuenta que ya tenían que renovarse. El año pasado, en la ceremonia de inducción en la que fui, claro, tú ves que hay una brecha generacional entre los miembros de la Academia de Ciencias y la gente joven. Hay un gap entre medio bastante grande, pero me parece súper bueno que ellos hayan decidido abrir esta convocatoria para científicos jóvenes y, por supuesto, haber sido de la gente de Chile que llegó dentro de esta nominación el año pasado. Fui la única chilena, la única mujer, y de las neurociencias. Bueno, Chile tiene un gran desarrollo en el campo de las neurociencias, así que... es un honor, ¿no? Por supuesto, todo un honor. Una de las cosas que la idea, o sea, uno no se junta cada 5 años, de hecho nosotros tenemos un meeting regional dentro de un mes más que va a ocurrir en Brasil. En Brasil está la sede regional de la Academia Mundial de Ciencias y se va a hacer por primera vez un meeting de investigadores jóvenes. Entonces ese va a ser el primer gran encuentro que va a haber, donde nosotros presentamos nuestras investigaciones, se generan redes de colaboración y de visibilización, por supuesto, de la ciencia. También esto es parte de un programa de la UNESCO también, sí, que tiene financiamiento. Y una de las cosas que también es muy importante, que esta fuga de cerebros que ocurre en los países en vías de desarrollo normalmente afecta en términos económicos a las naciones también. O sea, nosotros tenemos muy claro que el desarrollo científico va de la mano con el desarrollo de los países. O sea, si nosotros potenciamos la ciencia adecuadamente, vamos a ir desarrollándonos mejor como nación también. Entonces, apunta también un poco a eso, ¿no? Por supuesto. Oye, y aparte del prestigio en el fondo, ¿cuáles son los principales desafíos que tú ves? Porque estos son 5 años de trabajo. Se van a reunir ahora, no se conocen las caras, pero sí, nos conocimos con algunos. Pero el año pasado en Italia, que está la sede central donde se hacen las ceremonias de inducción de nuevos miembros y qué sé yo. ¿Y cuál es el desafío que ves tú ya de cara a estos 5 años? ¿Planean dar algunos, no sé, alineamientos también? Claro, la idea es poder seguir potenciando a la gente joven a que se dedique a ciencias y que lo pueda hacer desde los lugares, digamos que no, por ejemplo, en el caso de Chile, que un tiempo financió muchísimo mediante becas y estudios en el extranjero. De hecho, mucha gente volvió a nada, no es la idea. Entonces, claro, una de las cosas que se quiere potenciar también es eso. Y a través de hacer reuniones, de visibilizar, de tratar de seguir haciendo ciencia de alta calidad en Chile y de abrirle las puertas también a nuevos investigadores y, por supuesto, a mujeres también que se quieran dedicar a hacer ciencia, desde, digamos, porque dentro de la ciencia también tenemos subgrupos que están minoritariamente representados también por mujeres. Y volviendo, o sea, tomando un poquito de eso, tú también eres súper activa en todo lo que es la inequidad de género, tema que es súper preocupante en Chile, y de hecho datos de la UNESCO dicen que solamente un 32% de la participación en ciencia y tecnología que se desarrolla en nuestro país está protagonizada por mujeres. Y eso es uno de los índices más bajos de Latinoamérica. ¿Cómo ves tú la posición de la mujer en Chile? ¿Cómo ves que ha avanzado con estos 2 últimos años que hemos vivido una verdadera revolución y que se ha dado vuelta un poquito el pensamiento? Sí, yo lo veo muy positivo. Lo que sí, no debemos bajar los brazos. Claro. Y no solo las mujeres, sino también hay muchos hombres que se han dedicado a ayudarnos a visibilizar. No, claro, por supuesto. Por supuesto que lo hacemos en conjunto, es mucho mejor. También desde el Centro de Neurociencia donde yo trabajo recogieron el guante y han intentado también hacer su aporte respecto a esto. Así que eso es valioso porque tiene que venir dentro de las
políticas de los lugares donde se desarrolla la ciencia también, disminuir las brechas de género. Y tú lo haces, de alguna manera, visibilizando el trabajo de mujeres. Entonces, y una de las cosas que también sucede, no solamente con el bajo porcentaje de mujeres que hacen ciencia, sino también con el financiamiento que las mujeres recibimos para hacer ciencia. Claro. Yo soy una convencida de que tenemos que acelerar el paso en esos aspectos. No creo que haya un solo mecanismo. Me imagino que deben haber muchos distintos. A mí me parece que hacer ley de cuotas es una manera. Que los proyectos científicos sean revisados con doble ciego. Por ejemplo, si tú sabes quién soy yo tengo todo el derecho a saber quién eres tú que me está evaluando. Exacto. ¿Ya? Porque, yo ante esto quiero decir inmediatamente que no estoy diciendo que las personas parten con el prejuicio de decir así como ya es mujer, pero hay estudios en prestigiosas revistas que dicen, a ver, si usted es Juan o si usted es Juana, el puntaje va a diferir. A pesar de que tengas exactamente los mismos proyectos, te evalúan completamente distinto. Y eso puede significar que te den o no te den el financiamiento o el trabajo o la posición. Entonces, si tú sabes quién soy yo tengo que saber quién eres tú. Y quizás es mejor no saberlo, porque así tú evalúas sin sesgo, evalúas el proyecto por su calidad como científica ser, y ¿no? como debiese ser. Sí. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me parece que podrían contribuir. O sea, como te digo, yo creo que no hay la receta mágica que nos permita disminuir esas brechas, pero sí hay mecanismos que podrían permitir activamente que esas brechas disminuyan y que también sea más atractivo para las nuevas generaciones, porque tú cuando dices, bueno, potenciemos que haya más mujeres en ciencia, las mujeres somos más del 50% del capital humano del país, entonces si no están ahí, nuestras capacidades generales y globales disminuyen respecto a lo que podemos tener. Pero tiene que ser suficientemente atractivo para que esas personas quieran venir a hacer ciencia. Tenemos que hacer un incentivo ahí. Exactamente. Sí. Oye, y tú me decías que en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia también se había tomado ahí el toro por las astas. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas que están haciendo en particular? O sea, en términos particulares, han tratado de visibilizar nuestro trabajo en distintos medios, vamos a foros, siempre se está considerando nivel de paridad en las charlas, en los paneles. No existe el así llamado panel de hombres en ninguna de las actividades que se realizan ni en reuniones conjuntas. El mismo director del centro se comprometió a no asistir a actividades donde solo hubiera hombres invitados. Entonces, o sea, no es una cosa de palabras, sino se lo tomaron en serio. Sí, a mí me parece que sí, y eso lo encuentro tremendamente valioso. ¿Y cuál es el porcentaje de mujeres versus hombres como investigadoras? Bueno, esto es una cosa cultural, digamos, y tenemos los mismos baja representatividad también que hay en todos los otros lados. El diagnóstico está hecho, las mujeres estudian carreras científicas, entran a los doctorados, hacen los postdoctorados y de ahí para arriba hay un freno que le llaman, no sé, algunas le han llamado el techo de cristal, los zapatos de plomo, que en el fondo te quedaste ahí y tú no pudiste seguir avanzando, digamos, te falta encontrar el poro, el canal iónico que te permita atravesar esa membrana para que puedas pasar hacia el otro lado. Y en ese sentido a mí me parece que de repente está claro, esta cosa que tú ves, claro, está ahí, pero yo no accedo. Entonces, no sé cuál es el punto ahí, pero sí, claramente cuando ya se accede a posiciones que tienen que ver con toma de decisiones, posiciones académicas o cargos o direcciones, ahí ya la cosa se pone muchísimo más oscura. Me imagino que también ahí las personas que toman las decisiones tienen que hacer un papel muchísimo más activo para incorporar más mujeres. Bueno, es una de las líneas que manifestó el nuevo Ministerio de Ciencia. Sí, claro, eso me parece que ellos han hecho un papel bastante relevante también en esto y han tratado de que sea un tema para que en el futuro deje de ser tema, básicamente. Sí, tenemos que ver cómo se vienen las seremías ahí. Exactamente. Estamos todos ahí esperando, ¿no? Vamos a ver ahí para ver cuál va a ser la proyección o el diagnóstico que vamos a hacer realmente de la ciencia. Va a haber equidad de género, vamos a ver. ¿Cuál va a ser la representación? ¿Se va a promover? Sí. Sí, o sea, yo creo que tenemos suficiente
mujeres, digamos, tanto mujeres como hombres, Exacto, en el país con sí. las capacidades adecuadas para cualquier área, Sí. sin duda. Sí, pero es muy bueno eso del tema de visibilizar, partiendo por ahí, como un primer paso. O sea, Así como tú es. decías, el diagnóstico está hecho, ahora cómo lo revertimos de aquí al corto plazo. Exactamente. Sí. Se nos fue rapidísimo el programa. Te quiero dar las gracias, la verdad, por venir tan lejos, por haberte despertado muy temprano, por esta entretenida conversación, por acercarnos un poco a este mundo de los canales iónicos y que en el fondo están en todas partes y nos ayudan en todo, y acercarnos al tema de la electricidad también, con muy buenos ejemplos. Me gustó mucho el approach ahí. Muchas gracias a ti, Macarena, por la invitación. Y no se olviden que hoy día a las 7:30 de la tarde está la repetición y ya a partir del viernes se sube el podcast. Hoy día nos vamos con Queen y Don't Stop Me Now.